Entonces, ahí estamos. Ahora sí, vamos a empezar nuestro encuentro. Buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Testa y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a este nuevo encuentro de Inspiradas, que como les decía, es el último de este año que termina ahora en junio. Un encuentro muy esperado para todos nosotras y nosotros, así que les damos la bienvenida. Inspiradas es una iniciativa que tiene como objetivo difundir el arte y la literatura latinoamericana acá en Canadá, traer un poquitito de Latinoamérica a estas tierras tan gélidas. Son charlas gratuitas que nos incluyen a todos y a todas, y son súper bienvenidos y estamos muy felices de que nos acompañen. Y si nos dejan, lograr inspirarlos a descubrir nuevas miradas, nuevas lecturas, y en este caso, nuevos cines. Este es un espacio para disfrutar, nada más. Entre amigos, tranquilos, para hacer un corte en esta vida pandemiosa que nos ha tocado en estos últimos años, y hacer un parate y disfrutar un ratito. No les puedo contar lo felices que estamos en Inspiradas, junto con Vanessa Benestein, que me acompaña en los ciclos de cine, de presentar esta charla, Planos Plurianuales, el presente del cine boliviano. De la mano de nuestro querido amigo Roger Cosa, ya habitué de nuestros encuentros, y nuestro invitado de honor hoy, Diego Mondaca. Gracias a los dos por la infinita generosidad de estar entre nosotros, de corazón. Como muchos de ustedes saben, estos encuentros serían imposibles sin las generosidades infinitas de un montón de amigas y amigos que colaboran siempre: el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, el Toronto Art Council, el Spanish Center, la Universidad de York, un montón, y a los chicos de Casta Latina, de Diálogos Online, de Correo Canadiense, todos y cada uno, gracias por cada post, por cada compartir, por cada invitación. Realmente es una alegría enorme contar con la generosidad de ustedes. Y ahora sí, Vanessa nos va a contar un poquitito, antes de arrancar la charla, quiénes son estos dos muchachos tan bonitos que nos van a acompañar hoy, que son Roger Cosa y Diego Mondaca. ¿Vane? Gracias, Caro. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por estar. El querido Roger nos trajo un invitado de lujo, que además tuvo la generosidad de compartirnos su película, Chaco. Es una película que se exhibió en festivales y ciclos hermosos alrededor del mundo, y gracias a Diego y a Roger la pudimos ver a través de Inspiradas, así que es un placer y un honor enorme. Y voy a presentarlos brevemente. A Roger, muchos de los que están hoy ya lo conocen, pero tenemos gente nueva, así que les cuento que Roger es miembro de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica FIPRESI, es crítico de cine en el diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba, y publica regularmente en la revista ENIE y en la página online Con los Ojos Abiertos, de la cual es editor. Conduce el programa de televisión El Cinematógrafo del Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba. La Oreja de Bresson es un programa de radio, en Radio 102.3, también de la Universidad Nacional de Córdoba, que se puede escuchar online por internet y que es un oasis en la tarde de los domingos. Es co-conductor del programa de culto Filmoteca en la televisión pública argentina, en las trasnoches del fin de semana, que también se puede ver por internet en vivo a través del sitio de la TV Pública Argentina desde cualquier lugar. Es programador de la sección vitrina del Festival Internacional de Cine de Hamburgo en Alemania y de la Bienale de Austria. Es director artístico del FICIC, Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, en la provincia de Córdoba, y del DOC Buenos Aires, que son dos festivales excelentes. Y nuestro invitado de honor, Diego Mondaca, realizó sus estudios de cine en la Universidad Internacional de Cine y TV de Cuba. Es director, guionista y productor de las películas La Chirola de 2008, Ciudadela de 2011 y Chaco de 2020, por la cual recibió el premio FIPRESI en el Festival Internacional de Gijón,
y el Premio de la Crítica en FIC Valdivia en 2020, ambos. Además, sus películas han sido estrenadas y premiadas en festivales internacionales de alto prestigio, como el Festival Internacional de Cine de Rotterdam en Holanda, Vision du Réel en Suiza, el Lincoln Center de Nueva York en el ciclo Neighboring Scenes de Nuevo Cine Latinoamericano, el Festival de Biarritz en Francia, FICUNAM de México, entre muchos otros. Se ha desempeñado como docente y docente invitado en cátedras y programas de cine, tanto en Bolivia como en Argentina, Chile, la Cátedra Bergman de la UNAM, entre otros. Diego es programador en el Cineclubcito Boliviano, me encanta ese nombre. Trabajó como asistente de dirección con Jorge Sanginés en Insurgentes en 2011 y con Werner Herzog en Sal y Fuego de 2015. Bueno, Roger, podemos comenzar. Cuando quieras. ¿Ahí se escucha bien? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias Vanessa, Caro, a todo el público presente y obviamente a Diego. A Diego lo veo más que nunca últimamente porque lo he entrevistado fallidamente para la televisión, para el cinematógrafo, y tuvimos que volver a filmar, así que lo tuve que volver a invitar a tomar un café y tantas cosas solamente para que hable 20 minutos. Es una persona bastante difícil. No, mentira, es un amor. Y el viernes lo tuvimos en el curso, un curso que yo doy en la ciudad de Córdoba, y fue un momento de los más hermosos que yo recuerdo. Así que esperemos que todo eso que creo yo que él puede compartir con nosotros se dé aquí incluso mejor, que sea un inspirado de inspiradas. Vamos a ver si sale. La idea en principio de estas charlas, esta es la tercera, la primera fue hace un largo tiempo atrás, en el año pasado, si no mal recuerdo en octubre del año pasado, donde yo traté de trazar algo así como un mapa conceptual de cómo estaba funcionando el cine latinoamericano contemporáneo. Llegamos a este momento en el que dejamos el mapa y visitamos países. Y en un primer momento, en el segundo encuentro, el encuentro lo tuvimos con Ana Katz, que es una cineasta formidable, un encuentro, creo yo, memorable. Y ahora llegamos a esta instancia de encontrarnos con Diego. No es cualquier instancia para el cine boliviano. El cine boliviano tiene una historia, tiene una tradición, tiene una historia quizás que no es discontinuada, ¿no? Tiene momentos de auge, momentos de olvido, que lógicamente tiene relación con la historia del país. Es decir, no se puede desligar o disociar la poética de un cineasta o de un conjunto de cineastas de un periodo histórico que también siempre es un periodo político. Por lo tanto, cuando uno va hacia atrás y observa las distintas, si quiere hacer incluso una periodización del cine de Bolivia. Disculpa, Roger, disculpa un minuto Sí. que te interrumpa. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Porque, Sí. por fin. O subí un poquito el volumen, porque me están diciendo en el chat que ¿Y ahora? Perfecto. Oh. Casi me animo a hablar en quechua, pero no lo voy a hacer. Bueno, decía que si uno trata de hacer una periodización del cine boliviano, se va a encontrar con momentos, justamente lo que decía recién, de discontinuidades. Si estuviéramos frente a un electrocardiograma del cine, hay momentos que tiene saltos y hay momentos que está no muerto, pero casi una línea que apenas se mueve. Bueno, estamos ante un momento donde el perímetro de la historia del cine de Bolivia está en una instancia de mucho movimiento. Y la palabra movimiento me lleva de inmediato a una de las grandes películas recientes del cine de Bolivia, que es El Gran Movimiento. Gracias. Y la otra, justamente, quien tenemos aquí, que es Chaco y Diego. No son los únicos, hay otros. Este año en Sundance, Umatama.
que la he visto la película, a mi juicio no está en la misma línea de las películas que estamos hablando, pero entiendo su recorrido. Hoy me decía un programador de Desdren que está en Múnich, que se pasó en el día de ayer o anteayer este nuevo film boliviano que le fue muy bien en Sundance, en Estados Unidos, y que recibió una ovación de 5 minutos. Es otro tipo de película, pero entiendo la recepción, como también entiendo que puede también ser recepcionada de esa forma, en tanto que el cine de Bolivia cada año tenemos una película a discutir de Bolivia en una cinematografía donde no se hacen tantas películas. Y sin embargo, algunas de las películas que se hacen en Bolivia adquieren interés, atención y reconocimiento. Al pensar en el cine de Bolivia, de inmediato hay una figura que recién fue nombrada, que es Sanginés. Jorge Sanginés es uno de los cineastas indiscutibles del cine latinoamericano. Y además, no todos los cineastas en general tienden a formular una teoría cinematográfica. Muchos filman, pero no todos teorizan sobre lo que filman. Y mucho menos, no solamente se puede teorizar, sino que cuando se teoriza, se puede también pretender erigir o acuñar un concepto que dé cuenta de una forma de hacer cine, de una forma de pensar la estética cinematográfica, a partir justamente de un concepto que dé señas de algo propio, una distinción, una creación. Crear un concepto no se crea todos los días. Si se habla de un concepto en un sentido fuerte. Lamentablemente los publicistas dicen hacer conceptos. Suelen decir que conceptualizan. Eso es otra cosa. Esos son pseudos conceptos a mi juicio. De todas maneras, Sanginés dio un concepto para entender la relación que existía con el tiempo y el registro cinematográfico. Ese concepto es el plano secuencia integral. Con ese término intentó comprender una experiencia en el tiempo a través de la cámara, a través de la duración del registro en cámara, y alrededor de ese registro en cámara una experiencia, permítanme la palabra, que además está bastardeada en los últimos 20 años, hay una idea ontológica que está detrás de esa idea, una forma de estar en el mundo que se relaciona con ese tipo de registro, y a ese registro se le acuñó o se lo denominó plano secuencia integral. Entonces, no es frecuente que una cinematografía cuente con un cineasta importante, cabal, casi un padre, y que además haya implicado en su lectura del cine, en la propia historia de su país y en su propia poética, un concepto propio. Podemos pensar en Glauber Rocha, que también acuñó y también era latinoamericano, sus propios conceptos. Raúl Ruiz, en alguna medida, quizás todavía en un sentido superior, Ruiz pareciera llevar al cine a una dimensión donde el cine ya es algo más que cine, pero efectivamente escribe una poética. Podemos pensar en otro sentido, Bettino y Solanas en Argentina, y en otras cinematografías hay otras expresiones. Pero Bolivia tiene una, y eso no me parece a mí menor. Entonces vamos a empezar por allí, sobre todo porque Diego trabajó con Sanginés y tiene algunas anécdotas muy hermosas de trabajar con un hombre que sigue vivo y que sigue filmando, está terminando una película, a pesar de tener 85, 86 años, o por ahí. Quisiera preguntarle a Diego, en este, no digo renacimiento porque no es un renacimiento, en este momento histórico del cine boliviano donde la cinematografía boliviana pareciera estar atravesando una instancia como si fuera un evento, un acontecimiento en el continente.
porque allí se han dado las películas más ricas de los últimos 2 o 3 años. Te quería preguntar, ¿cómo pensás vos la relación que existe entre ustedes, Kiro Russo, Miguel Hilari, vos y otros, en relación a esa tradición particular que es la de San Ginés, y a partir de ahí empezar a hablar la relación entre la tradición y la distancia de la tradición, si es que hay distancia o simplemente hay ruptura? Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a Caro, Vanessa, por la organización de todo. Oh, yeah, recording. Bueno, vuelvo a agradecer a Caro y a Vanessa por la invitación y sobre todo la gestión de un encuentro que veo que ya son un poco más habituales y que sobre todo sirven para conversar, para unirnos, para un poco romper esa idea del espacio también y encontrarnos en estas pequeñas pantallitas para tratar de intentar conocernos. Obviamente agradecer a Roger con que hemos tenido lindos encuentros, puntos de encuentro, la librería Rubén Libros, que es casi un club social y que es muy hermosa, ¿no? Entonces, agradezco desde ahí. Mira, sobre esta vasta introducción, si algo tiene Roger son grandes introducciones, grandes prólogos. Y hermoso. Hermoso, sí, por eso lo grande, no en extenso, sino en contenido, ¿no? Sobre el cine boliviano y claro, sobre la figura de San Ginés, y ahí algo rescato muy interesante, que de San Ginés no se puede hablar de alguna película de San Ginés se habla de la obra de San Ginés, ¿no? Y esto ya da cuenta de un autor mayor, un autor que se ha preocupado de construir una obra, y una obra no solamente se construye con películas, sino sobre todo es todo lo que viene detrás y la reflexión que eso significa, y que en algún momento se cristaliza en una película mejor y mejor, o va avanzando, o no, o se detendrá y reflexionará, volverá para atrás. Eso ha hecho Jorge San Ginés desde mi punto de vista, desde un lugar muy generoso, con el grupo de trabajo con el que fueron desarrollando, un grupo de diálogo, quizás en los momentos más creativos que tuvo Bolivia para las artes, también las crisis más agudas y más violentas, ¿no? Es decir, tanto una crisis económica y sobre todo gobiernos militares que se sucedían uno tras otro en la época de los 60, 70, hasta principios de los 80. Entonces, su cine acompaña de algún modo toda la cinematografía boliviana moderna, y creo que él ya plantea la posibilidad de un quiebre en el que nosotros, nuestra generación, se comienza a identificar, comienza también a identificarse, comienza a cuestionarla, como también comienza a entenderla desde un lugar que no es la competencia, porque sus contemporáneos de San Ginés, directoras y directores contemporáneos de San Ginés, o los inmediatos que le sucedieron, creo que parten también sus cines desde una negación al maestro, ¿no? Es como esa necesidad de hacerse un lugar desplazando al otro. Algo muy humano que sucede en todo lado. Entonces, creo que no han tenido la posibilidad del espacio o la inteligencia, la humildad, de ver a San Ginés como una posibilidad de dialogar con él y a partir de ahí comenzar a proponer algo mayor o algo paralelo o algo distinto, pero que no tengan la necesidad de contradecir lo que otra persona pueda decir, ¿no? Ahí yo agradezco tener también la distancia con San Ginés, esta distancia de generación, y también agradecer la fortuna que yo he podido trabajar con él y conocer de cerca no solo las películas que hace o cómo las comunica, sino principalmente desde dónde surgen sus preguntas y cómo ha ido buscando soluciones. Yo creería que el mismo, si ustedes platican, si ustedes revisan la literatura que ha generado San Ginés, él sigue teniendo preguntas fundamentales y básicas, quizás desde Ucamao, quizás desde Revolución, quizás de Aiza, que son sus primeros cortometrajes, sus primeras películas, y que van asentando y haciendo más fuerte la pregunta, ¿no? De su lugar en el cine boliviano, cómo mostrar al boliviano y cómo entender al boliviano y cómo poder mostrar, cómo verse y ser mirados siendo bolivianos, ¿no? Entonces ahí, sin duda, la obra maestra de San Ginés, después de todo esto, es como
se la ha catalogado como una gran obra maestra es La Nación Clandestina, que es donde Roger cita el plano secuencia integral, que sí es una forma de entender el espacio, una forma de intentar participar en ese espacio y una forma de tratar de volcar en un lenguaje cinematográfico una forma de entender cómo nosotros asistimos a nuestra historia, cómo nosotros participamos en nuestro cotidiano y cómo también nosotros entendemos las idas y vueltas en el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo se rige bajo un tiempo aymara, construido desde esa cosmogonía aymara, donde no existe un presente y donde sobre todo el futuro y el pasado son la misma cosa. Ahí está el planteo narrativo y formal de San Ginés, que luego con la plasticidad cinematográfica logra escenas bastante poéticas, sin desligarse de su preocupación también fundamental, que es la denuncia de el oprobio hacia una clase obrera, hacia una clase campesina, hacia el indígena, ¿no? Entonces la denuncia no ha dejado de estar, sino más bien se ha ido puliendo y se ha ido haciendo mucho más incisiva. Si bien San Ginés parte de un lugar muy militante o un cine muy de contestatario hacia un contexto de dictadura, muy de denuncia, quizás en algún punto muy didáctico, va encontrando la poética en función que también él se va haciendo mucho más, adopta una experticia en la técnica con cámara, en la técnica con sonido y en el diálogo interno del equipo que busca, tiene una meta común, ¿no? Entonces, ahí también nosotros estamos, me parece, es decir, como generación, todos hemos visto las películas de San Ginés, las hemos visto muchas veces en diferentes contextos. Y para mí, por ejemplo, es impresionante el coraje que tuvo él y todo su equipo para hacer ese tipo de películas en contextos completamente adversos. Y no digo adversos en el sentido, digamos, de la dictadura, de lo que le puede pasar físicamente, sino también en el riesgo de plantear, de exponer esas propuestas, porque al final las dictaduras sabías quién te atacaba, pero también a Jorge, con estas películas, a todo el grupo Camao, lo atacaba una clase social, y una clase social del que también él participaba. Él es criollo blanco, ¿no? Que ha tenido privilegios, pero sobre todo ha tenido preguntas más honestas con su sociedad. Es decir, ha comenzado a ver a todos por igual. Y eso exige una renuncia de una tradición, exige una renuncia de un contexto, pero exige también el buscarse y el retornar a lo que él siente como perdido, ese espíritu indígena perdido, ¿no? Esa posibilidad de reencontrarnos. Y el cine boliviano también está constantemente haciendo este viaje de idas y vueltas, buscándose. Yo creo que constantemente nos estamos buscando, porque es muy difícil, lo hablábamos con Roger en su seminario, como es muy difícil para nosotros mismos como bolivianos comenzar a definirnos qué es un boliviano, cómo está constituido un boliviano, ¿no? Tenemos una plurinacionalidad evidente que recién la estamos reconociendo, recién la estamos, es mucho gracias al gobierno de Evo Morales en estos últimos 15 años, que ha habido la posibilidad de reconocernos, ¿no? Es decir, ha habido todo un contexto social y político que nos ha algunos arrinconado a tener que reconocernos y a otros la posibilidad de hablar desde el lugar que somos, ¿no? Entonces también estamos volviendo a nuestra escala. Eso evidentemente provoca fisuras, evidentemente provoca roces y que también han tenido sus explosiones dolorosas en Bolivia contemporáneas, una para citar el golpe de Estado que fue el 2019. Todo eso a nosotros también nos afecta. También viene siendo parte de algunas preguntas o viene siendo parte de lo que no queremos mostrar, ¿no? Cada quien elige y hay ya una diversidad de autoras y de autores en Bolivia que está comenzando a elegir sus caminos según las preguntas que tienen, o según las inquietudes, o según en dónde se reconoce, ¿no? Y creo que si hay puntos de coincidencia con los autores que citó Roger, ¿no? Con Quiro Russo y con Miguel Hilari,
es que estamos buscando las preguntas, o entender las preguntas, o replantear las preguntas iniciales de San Ginés, que no son unas preguntas de San Ginés, ¿no? Sino son las preguntas que se plantean muchos bolivianos, pero San Ginés la traslada hacia un terreno que es también el nuestro, que es el cine. Y cómo darle forma a esas, dar forma cinematográfica o darle un registro sonoro a nuestras formas de hablar, cómo registrar nuestras conversaciones, cómo entender la gramática o la oralidad que nosotros tenemos en ese quiebre que es del idioma aymara o quechua hacia el castellano. Porque nosotros los bolivianos tenemos una gramática que está chocada con el español y la conservamos. En mucho tiempo eso fue un error, mucho tiempo eso fue penado, mucho tiempo eso fue castigado incluso. Ahora se está tratando de entender esas formas de hablar como un don, ¿no? Es como una particularidad nuestra, y es un festejo, por tanto, de que estamos comenzando a reconocer incluso el sincretismo de donde salen nuestras formas de hablar. Y eso a mí me parece muy valioso, porque también en las películas de Quiro, vuelvo, ¿no? En las películas de Quiro, las películas de Miguel, eso está evidente también. Las formas de hablar se respetan. Es decir, hay una oralidad que viene siendo parte central de la cultura boliviana, de transmisión de conocimiento y de transmisión de memoria, porque no es una historia escrita la que nos corresponde centralmente. La historia escrita es la que hicieron, digamos, el poder, lo que escribió se escribió de otro lugar, ignorando a toda esta nación clandestina que rescata San Ginés. Entonces, eso ya me parece una gran madurez, ¿no? Y esta madurez va a ir haciéndose mayor, va a ir haciéndose más grande. Nosotros no hemos resuelto nada todavía. Bien decía también que Roger, que es muy cíclica el devenir del cine boliviano, es poco predecible, y que por suerte sucede una película al año o cada 2 años de la que se puede ir hablando y hablando hasta que salga otra y así nos vaya suplantando. San Ginés entonces ha dejado en nosotros una suerte de paradigma y una posibilidad también de nosotros comparar nuestra cinematografía, breve cinematografía, con cinematografías argentinas, mexicanas, es decir, nos da un lugar de comparación que es propio. Y no es solamente las películas de San Ginés, sino es también la discusión de su cine alrededor, discusión del cine de San Ginés, desde el lugar de la antropología, desde el lugar de la sociología, la historia, etcétera, etcétera, e incluso la literatura. Ahí está para mí el reconocimiento. Y también la ventaja de haber trabajado con San Ginés, la gran fortuna de haber pasado tiempo con él, es poder conversar estas inquietudes que uno tiene, como dónde poner la cámara, implica muchas cosas más que solo poner la cámara, ¿no? Entonces, es la mirada en Bolivia, es también la mirada del blanco, ¿no? Del hombre blanco mirando. ¿Qué mira el hombre blanco? Todas esas preguntas todavía nosotros tenemos que plantearlas. Esos cuidados tenemos que tener. Poner la cámara no significa solamente apretar el rec, sino es comenzar a cuestionarnos por qué a esa altura, por qué solo este paisaje, cómo escoger. Son preguntas que siempre han estado en el cine, ¿no? Nosotros tenemos que añadir esa diversidad de la que somos y como también nosotros poder acercarnos con la cámara a las historias que buscamos narrar, ¿no? No solamente plantear una historia sin ningún contenido, o plantear una historia como también se esperarían en muchos festivales, se esperarían en muchas plataformas, la montaña nevada, la llamita que camina de aquí para allá, que sigue sucediendo. Pero sigue sucediendo también porque hay un público que busca eso y que busca el folclore en esos términos, ¿no? Pero bueno, nuestra lucha es, por suerte, también desde un lugar en una escala muy menor, donde quizás tengamos alguna ventaja mayor por ser pequeños. Te quería preguntar, a propósito justamente de lo que acabas de decir, para meternos un poco, te propongo esto. O sea, yo empecé con una suerte de panorama general o de un retrato de la actualidad sucinta, ¿no? Del cine boliviano.
y ahora me gustaría ir hacia tu película y luego volver hacia lo general. Es decir, hacer como un movimiento que va de lo general a lo particular y particular a lo general. De inmediato, cuando uno piensa en Chaco, el problema, digamos, primero que nada, es una película que transcurre en 1934. 1934 no es cualquier época, hay una guerra en desarrollándose, una guerra que tiene unos años. Están en lucha Paraguay y Bolivia. Vos elegís hacer una película en la que los soldados, por lo pronto, hablan en idiomas que no son los mismos. Se escucha el español, se escuchan otras lenguas. Además de que hay una lengua, una otra lengua, que ya no es la de España, sino la de Alemania, porque va siendo dirigido, los soldados son dirigidos por un comandante alemán. Entonces te quería preguntar primero que nada ¿qué significa hacer una película sobre un periodo histórico que parece ser lejano, pero que evidentemente el film reverbera hacia el presente? Y reverbera hacia el presente en una instancia donde la propia forma de autodominar un país es reconociendo su característica plural en tanto nación, y al decir nación decimos lengua. Al mismo tiempo, la película pareciera ser que los soldados no saben para quién pelean. Es decir, como si el hecho de saber qué es ser boliviano, vos dijiste hace un rato, es un problema en la película. Se pelea para un Estado-nación, se pelea para quién se lucha. Además de que la película tiene la magnífica virtud de sostener en fuera de campo toda la guerra, ¿no? O sea, las batallas no se libran, son otras las batallas en última instancia. Entonces la pregunta es esta: ¿qué sentido tiene una película del 1934 hoy? No son casi 100 años, pero más o menos. ¿Qué sentido tiene preguntarse? Porque en las guerras lo que se pone en juego son los sistemas de solidaridad y de pertenencia. ¿A quién pertenecen esos soldados? Y por otro lado, si hablan lenguas distintas, ¿pueden pertenecer a lo mismo? Wow. Sí. Bueno, es claro, puede resultar curioso y además como una locura hacer una película de época o plantear una película de época con guerras desde Bolivia, una cinematografía, como decía, pequeña y con pocos recursos también, ¿no? Con poco apoyo para hacer películas. Pero también esto es un impulso creativo. Es decir, en la adversidad la creatividad es la mejor solución, ¿no? Y obviamente cuando yo planteaba a productores, a fondos, etcétera, una película de guerra, etcétera, primero que no conocía la guerra, un desconocimiento fuerte sobre una historia latinoamericana y una guerra que ha marcado el destino de una región, ¿no? Entre Bolivia y Paraguay, y que ha tenido participación y repercusiones con la Argentina, con Brasil, es decir, con nuestros vecinos. Desde ahí comenzaba a ser interesante hacer una película sobre la guerra del Chaco. También está mi abuelo, que fue un soldado en esa guerra, pero sobre todo la motivación constante para mí fue el quebrar esa narrativa histórica, esa narrativa del poder, y dar la posibilidad de imaginar el horror del que hemos sido parte, el horror al que nos han entregado y el horror que no hemos trabajado hasta el día de hoy, y que por tanto reverbera hasta hoy, ¿no? Si plantea una película de la Guerra del Chaco es justamente para analizar nuestro presente. Y esto ha sido muy evidente en el momento en que nosotros estrenábamos la película. Nosotros estábamos acabando la película el 2019, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, para estrenar en enero del 2020, ¿no? Y mientras estábamos finalizando la película,
en las calles de Bolivia estaba sucediendo lo mismo que plantea la película, ¿no? Es decir, un estallido de un racismo, un desentendimiento completo entre bolivianos, una negación, un negacionismo brutal que confundía todo, nadie se entendía y todos buscaban sobrevivir como sea. ¿No? Ese puede ser un pequeño resumen de lo que pasamos en 2019 también, pero también puede ser estos estallidos que se dan en Bolivia. Entonces, claro, eso a mí me asustó muchísimo, porque de pronto estaba siendo evidente la tesis que planteaba y estaba siendo muy real. Eso te da miedo, eso a mí me dio mucho miedo. Y entendía, claro, que la película cobraba una importancia mayor aún de lo que yo podía pensar, ¿no? Que lo que yo podía imaginar, es decir, casi que cobraba una vida propia. Entonces ahí es la importancia y ahí está también, sobre todo la importancia de romper ese relato histórico y entender que ese manoseo de la historia nos ha venido muy mal porque nos ha imposibilitado el conocernos y el acercarnos, ¿no? Ahora, esta conjunción de lenguas en una película también es una metáfora de el constante malentendido, ¿no? El constante riesgo de los malentendidos. Porque si yo te digo, pásame la taza, agarrando de la oreja, te lo digo en aymara, tú que hablas quechua, me entiendes vagamente el pásame la taza y me la pasas desde abajo. La taza está caliente, entonces la vas a soltar. Bueno, imaginemos que eso es una bomba. Estamos en una situación de guerra. Bueno, los dos van a morir por un problema de comunicación, ¿no? Por un problema de conocerse, por un problema de no reconocer la lengua del otro. Y eso se extiende, se extiende, se extiende. No, este es un ejemplo muy vago, pero eso determinó el destino también de toda esa juventud boliviana que fue a morir, ¿no? Fue a morir. Y si regresaron, también volvieron mutilados. Mutilados no solamente físicamente, sino mutilados de haber experimentado la muerte de su compañero, haber experimentado la muerte a los 15 años, esa muerte atroz en la guerra. Y esa juventud es la que fue construyendo lo que muchos historiadores, sociólogos bolivianos comienzan a decir que es la Bolivia moderna, ¿no? Entonces nuestra modernidad surge desde una guerra, desde una mutilación. Mi abuelo formó una familia, como muchos de los excombatientes. Entonces, formó una familia con traumas, evidentemente con traumas, ¿no? Unos más, otros menos, pero surge una familia traumatizada, porque nunca nos preocupamos en sanar esto, y al no preocuparnos de conversar, de sanar estas cosas, se repiten, ¿no? No se repiten de forma exacta, pero sí con muchos tinos de ese tipo. Y bueno, por ahí va surgiendo. Esa es la preocupación también de hacer el encuentro entre estas lenguas que comienzan a chocar y comienzan a preguntarse a sí mismos, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Los soldados en esta película no tienen ninguna motivación, primero, no tienen ningún sentido, no entienden por qué están ahí, por qué permanecen ahí, no entienden quién es el enemigo y quién es el amigo. Entonces, su desesperación y su no lugar es demasiado fuerte y por eso tienden hacia la locura, algo que me parece muy comprensible y enternecedor en el sentido del espíritu humano, ¿no? La pregunta que te hago es en torno a cómo funciona la recepción en Bolivia respecto a que efectivamente hablan en idiomas distintos. Una tontería, ¿se pasaba con subtítulos al español o dejaste la película sin subtitular? Es una pregunta de orden muy fáctica y muy pragmática. Pero junto con eso te quería preguntar la relación con la identidad, porque la impresión que da es que son soldados que no van a la guerra sin saber a qué van a la guerra, ¿no? O sea, porque es como si fuera difícil tener en el horizonte lingüístico la relación de la lengua con la nación. Entonces, ese es un problema para la constitución de un ejército. Entonces te quería preguntar sobre eso, en particular, qué pasó con la película cuando se estrena en relación a las lenguas,
y después tengo algunas cosas más. Buenísimo, sí, sí. Bueno, son, para lo de los soldados que no saben qué hacer allá, es porque han sido impulsadas por una aventura patriótica, ¿no? Y todo eso se agota muy rápido. Entonces, por eso también ellos pierden muy rápido la ilusión de ser héroes, ¿no? Entonces, porque también les vendían ser héroes, defender una bandera o un país que les daba la espalda. Entonces, ahí está la decepción brutal que sucede. Sobre tu otra pregunta es muy genial porque siempre tuve la ilusión de mostrar la película sin subtítulos en Bolivia. Por tema de pandemias, por tema de control de proyecciones, no se pudo. Pero sucedió de forma mágica recién en el festival, en un festival pequeño en Oruro, en el Festival de Cine Diablo de Oro. Yo soy de Oruro, yo nací en Oruro, yo nací en esa ciudad. Y casualmente, yo no estaba, mejor que no estaba tal vez, pero fue algo muy lindo que sucedió, que después me contaron mis compañeros que fueron a verla. La película, por un error técnico, se pasó sin subtítulos. Y la gente igual se identificaba. Entonces, quiere decir que nosotros, más allá de entender palabra a palabra del quechua, del aymara, Oruro es una ciudad que se compone tanto por cultura aymara como quechua, ¿no? Entonces es una suerte de bisagra entre el mundo aymara y el mundo quechua, geográficamente. Entonces, el público podía participar de la película porque reconocía la sonoridad de la lengua. Y esto a mí me parece maravilloso y era uno de los objetivos de manejar estas lenguas. Yo puedo igual reconocer el aymara y reconocer el quechua, pero no lo puedo entender al 100%. Lo entiendo muy poco, muy poco. Algunas palabras que forman ya parte del cotidiano nuestro, pero nada más. Entonces, reconocer una sonoridad ya te impulsa, ya es un reconocimiento importante como bolivianos, ya es parte de una identidad, entonces ya te comienza a detonar, bueno, si te reconoces en algo es parte tuyo y viceversa, ¿no es cierto? Entonces eso comenzó a pasar y también comenzaron a entender perfectamente digamos, la propuesta de la película, la historia de la película, sin necesidad de los subtítulos. Esto quisiera hacerlo más, ¿no? Quisiera realmente que esto sea una posibilidad de ver hasta qué punto nos seguimos o no identificando con un idioma que pareciera todavía, o sea, que todavía está siendo muy atacado, todavía es muy negado, todavía está siendo arrinconado a los márgenes de forma violenta y sistemática, y que tal vez en esta evidencia de un reconocimiento, la gente tenga una preocupación mayor de recuperar una lengua que es bella, ¿no? El aymara, el quechua son lenguas hermosas que te describen nuestro paisaje de muy mejor manera de lo que el castellano puede hacer o ha podido hacerlo, ¿no? Entonces esto me pareció genial, como también un paso de tiempo, ¿no? Como escucharla hoy, en un 2022, una película que toma una historia de los 30, pero desde hoy también, porque bueno, yo la escribo desde mi conocimiento y desde mi lugar hoy. ¿Puedo agregar hacer una pregunta, Roger? Por supuesto. Diego, yo te escuché en alguna entrevista hablar sobre el proceso minucioso de investigación que realizás cuando estás creando el universo de una película nueva, y esto en relación con lo que venías diciendo de lo que pasa hoy y cómo la película le habla al presente, y que te valés de la literatura y la música en ese proceso. Y quería preguntarte a qué autores o libros te acercaste cuando pensabas Chaco, y también que digas algo sobre la música que aparece en la película. El tema final de la película es precioso. Sí, Precioso, me quedó en la cabeza durante horas. Sí, es muy emotivo, es muy emotivo. Por ejemplo, partiendo de ahí, de la música, para responder la pregunta de Vanessa, por ejemplo, esa música que está al final, El llanto de mi madre, es en quechua, y
la cantaba mi padre en la guitarra cuando yo era muy niño, ¿no? Entonces yo registré el ritmo sonoro. Después de muchos años, yo la reconocí en una obra de teatro que hacía el Teatro de los Andes, una compañía de teatro muy, muy importante aquí en Bolivia, que tenía una obra donde se tocaba esa canción, y a mí te estruja el corazón, ¿no? A mí me pasó eso, me estrujaba el corazón, Sí, y se me quedó toda la vida eso. Yo la había escuchado en el teatro, que se habrá sido a mis 19, 20 años, antes de pensar la posibilidad de hacer cine, y muchísimo, ya evidentemente no tenía idea si iba a ser una película como Chaco, ¿no? Entonces algo que permanece. Y también hablábamos esto con Roger en su seminario. Para mí el sonido permanece mucho más que una imagen. La imagen te puede impresionar, te hace un choque, pero no te atraviesa y no permanece en el cuerpo como yo pienso que lo logra el sonido. Porque reverbera en nuestro físico, ¿no? Es decir, toca células, toca fibras, y eso no es solo una metáfora, es una realidad, ¿no? Y esto es el sonido, es la característica única del sonido, que habilita la memoria desde otro lugar, y también los miedos, y etcétera, ¿no? Entonces, eso sucedió con esta música en concreto. Después está el bolero de caballería, que es una música que surge en el periodo de la guerra, pero también se va resignificando en función de sucesos históricos, políticos, sociales en Bolivia hasta hoy, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los centros mineros en los años 70, cuando se tocaba un bolero de caballería, era una alarma. Para estar atentos, era un llamado a reunión de las comunidades ante el peligro de un ataque militar. Después, en los barrios de La Paz, o en todo barrio de Bolivia, principalmente el occidente, si se tocaba un bolero de caballería, era el signo que alguien había muerto, ¿no? Entonces también se asocia al mal agüero, a la mala suerte, etc. La música se va resignificando en lo boliviano y va cobrando un corpus boliviano concreto y único. Es una música que no se canta, no se baila. Quizás sea el reflejo del sentido del humor también, de una parte al menos de nosotros los bolivianos. Y era importante incorporarla por lo que significa para nosotros bolivianos, por lo que significó en la guerra y por lo que nos identifica. Y ahí el trabajo con Villalpando, con el maestro Villalpando, fue genial. Un gran músico, quizás el padre de la música moderna boliviana. Cuando yo le planteo esta posibilidad del bolero, mis preguntas de cómo incorporar el bolero de caballería en la película, entonces ahí trabajamos una conceptualización sonora. Él me comenzaba a explicar las raíces del bolero, las repercusiones del bolero, su musicalidad, para no concretizarla. Si yo concretizo la música en la película, obviamente voy a lograr un llanto fácil, una emotividad, tal vez mucha gente llore, etcétera, pero voy a distraer la película. Entonces, había que buscar otra manera de incorporarla, y esa fue fragmentarla e intervenirla. Y ese fue el trabajo de Nahuel Palenque, el sonidista de Chaco, ¿no? Ahora, sobre la literatura. Perdón. Bueno, sobre la literatura y la música, que puede servir mucho de puente, ese es el libro de Jenny Cárdenas. Jenny Cárdenas es una música y compositora y también teórica de la música, que hizo un libro maravilloso sobre un estudio del bolero de caballería, que es una base sobre todo esto que yo les estoy hablando. Si pueden asistir a su libro, ella lo explica de manera muy amplia y con mucha mayor precisión que lo que yo pueda hacer ahora. Después está la literatura. Y en la literatura, a mí siempre me han motivado mucho los rusos, ¿no? El Dostoyevsky es una base para lo que ha sido todo mi trabajo. Entender su literatura, casi toda, he podido leer casi todo. Algunos se me habrá escapado, pero he podido leer todo. Y es una base de cómo participar y cómo narrar un mundo también, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo, recuerdo de La Casa de los Muertos, este título de Dostoyevsky, donde está mucho de la posibilidad humana. Y después, para Chaco concretamente, también tuve que hacer una gran vuelta.
enorme vuelta para poder encontrar casi un sistema de pensamiento que me ayude a entender lo que fue la Guerra del Chaco, ¿no? Porque no hay una literatura concreta sobre eso. Hay una literatura, son cuentos, son pequeñas narraciones, pero vuelvo, están escritas desde el hombre blanco, clase media alta, que narra su aventura en el Chaco. No se detiene en el campesino, no se detiene en el indígena, ¿no? Entonces, ahí había un problema de mirada. Y eso obviamente es nuestro problema que arrastramos hasta hoy. Construir miradas distintas a lo oficial. Entonces, yo comencé a revisar mucho la literatura que se desarrolló, estudios, ensayos, todo lo que se desarrolló en torno al periodo del Holocausto, el periodo nazi. Esto te da un sistema de poder entender tanto la imagen, el sonido, y etcétera, de todo lo que sucedió ahí, desde una distancia. Hay trabajos muy interesantes, muy valiosos, ustedes los conocerán también. Es Bertolt Brecht, es Hannah Arendt, es Didi Huberman, es Walter Benjamin, que todos van elaborando un sistema también de análisis de de lo que han estado muy cerca, ¿no? Evidentemente. Entonces, leyendo esto mucho, bueno, en todo esto quiero decir que he demorado 7 años en escribir y hacer Chaco, entonces hay un tiempo suficiente como para poder leer toda esta cantidad de gente con cierto rigor. Y también hacer conexiones y también entender por dónde poner la cámara, dónde poner la cámara en el caso de la Guerra del Chaco. Y ahí comenzaron a aparecer las soluciones, ya soluciones cinematográficas de la altura de la cámara, del ritmo de la cámara. El sonido ya tenía un lugar mucho más claro y participativo de la narración. El entender eso era muy importante, quiénes tenían que ser los protagonistas, ¿no? Yo no podía narrar desde el punto de vista del oficial o desde el punto de vista del alemán, que podría ser pintoresco para un público alemán o para un fondo alemán, pero no iba a ser interesante para nosotros. No iba a ser un golpe para nosotros, es decir, no iba a ser provocativo para nosotros los bolivianos. Lo provocativo era narrar desde nosotros, desde nuestro lugar. Es por eso que Liborio brilla en un grupo de soldados donde son bolivianos, son aymaras y quechuas en su mayoría, y están escoltados, están visitados, transitados por el oficial blanco y el alemán, ¿no? El punto de vista tenía que ser nuestro. Es muy difícil construir esto por toda la influencia que tenemos también desde fuera y por toda la ansiedad que podemos tener en construir un cine que sea visto, digamos, ¿no? Entonces ahí se determinó la escala. Los que han visto la película, la cámara siempre está casi al 1,60 m, que es la altura del Liborio, de la altura del boliviano promedio, y está desde ese lugar. La cámara no se desprende del piso y desde ahí trata de asistir al paisaje, desde ahí participa. Y el sonido está muy cerca en los cuerpos, ¿no? En el cuerpo dentro de un paisaje opresor, ¿no? Pero este fue más o menos el camino y todo lo que a mí también me interesa mucho. Es decir, si digo que he tardado 7 años, no lo digo con lamento. Para mí ha sido un periodo muy interesante de formación, para entender muchas cosas, para conocer mucha gente, entre ellos ustedes y Roger, y sobre todo acercarme a una literatura que de otra manera creo que no lo hubiera revisado. Respecto de eso que acabas de decir, hay algo que la película transmite y consigue, que es realmente una proeza estética. En general el cine tiene 2 coordenadas: espacio-tiempo, sonido-imagen. Si hay algo que resulta muy arduo de transmitir, son otro tipo de sensibilidad relacionada sobre todo con la epidermis, es decir, con la piel. La película tiene una capacidad notable de hacer comprender, entender la situación térmica, es decir, la relación del calor, del espacio en el que están atravesando los soldados. Y esto
tiene que ver con el empleo del sonido, sin duda alguna, los colores, las formas de filmar los cuerpos. No se trata solamente de dar cuenta de la experiencia, de lo extenuante que puede ser estar allí caminando por horas y días y meses, solamente poniéndole sudor en el cuerpo de los soldados. Entonces te quería preguntar, digamos, me parece a mí una proeza que se pueda transmitir estéticamente la sensación térmica, que es algo que rara vez se piensa. Se pueden ver en algunas películas de Herzog, por ejemplo. Es frecuente tener ese tipo de conquista estética, pero estoy seguro que has pensado sobre eso, porque es lo más parecido a tener una experiencia 5.1, no del sonido ni de la imagen, sino del cuerpo teniendo calor viendo una película, ¿no? Sí. Debo decir que el calor siempre fue un problema, ¿no? Porque es algo constantemente citado como un adversario era el calor, el infierno del Chaco, y decían el infierno verde, ¿no? Titulan. Entonces, era un problema en la época, era un problema para toda la película, era un problema de producción, era un problema técnico, era un problema incluso de sobrevivencia nuestro, porque las únicas temporadas que podíamos filmar eran en invierno, que es una temperatura que no nos va a matar, que estamos a los 27, 35 grados, ese rango más o menos, porque después se está sobre 45, 50 grados, ¿no? Entonces íbamos a fundir todos. Entonces, el calor atravesó toda la película desde su cronograma, desde una preocupación para los equipos, una preocupación nuestra, etc. Entonces, poco a poco creo que se fue incorporando y por eso tuvo un lugar tan privilegiado también en la solución estética, ¿no? Porque ¿cómo voy a yo filmar en invierno? No eran temperaturas que te calcinaban, pero estabas cómodo, ¿no? Pero teníamos que transmitir esa incomodidad y ese adversario que era el calor, que es parte del paisaje y es parte también de una locura, ¿no? Y todo esto también entendiendo que los soldados que fueron al Chaco, en su gran mayoría, si no el 100%, procedían de alta montaña, es decir, venían del altiplano. Transitaban casi 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros hasta llegar a la zona del Chaco, un lugar que no era de ellos, que no conocían, entonces también todo les violentaba. No sé, es como pasar de 30 grados el invierno de Canadá a Formosa, que te puede dar unos 45 grados, pasarlos de golpe, ¿no? Entonces, el calor era tan importante de reflejar como el paisaje, como los colores y como el sonido, ¿no? Y la forma que encontramos fue por el sonido, ¿no? Porque tú puedes hacerlo sudar a un soldado, ¿no? Pero ya hemos visto muchas de esas cosas y también ves que no tiene el efecto, ¿no? Es decir, lo ves transpirado, le puedes poner vaselina, le puedes poner... Hay 1000 trucos para que se vea transpirado, pero la sensación no es que tú veas, es que el espectador tenga esa posibilidad de sentir. Entonces, y de hecho, o sea, en esta película yo me preocupaba muchísimo del espectador, tanto desde la narrativa, porque a mí me gusta trabajar eso, es decir, que si ustedes van a asistir a Chaco, ustedes están asistiendo con toda su memoria que tienen sobre guerras, ¿no? Toda esa memoria, toda la imagen que ustedes consumen casi a diario, lamentablemente, de guerras. Con esa idea de guerra, ustedes asisten a una película de guerra. Entonces, ya hay preconceptos, ya hay ideas con las que yo no tengo que contar, porque ya ustedes la tienen. Globalmente se las tienen. Entonces, bueno, me puedo abocar en lo mío y tiene un efecto mayor. Entonces, en el sonido, como estábamos nosotros tan cerca con la cámara, también teníamos que poder escuchar su jadeo, escuchar la respiración, como escuchar el roce de la ropa, de esa ropa incómoda en un soldado. Es decir, los uniformes son muy grandes en relación al tamaño de los soldados. Pero eso también está pensado. Es decir, el uniforme es algo que está sujeto hacia el sistema, ¿no? Digamos la metáfora de un sistema, que no calza con la escala que somos, no calza con la realidad que atravesamos.
Entonces se comienza a hacer una incomodidad y esa incomodidad comienza a pesar. Entonces ese roce también había que reflejarlo. También está en el sonido. No es casual, por ejemplo, que los soldados rasos, es decir, Liborio y todo el soldado indígena, esté o descalzo o con abarcas, y el oficial esté con botas, y el alemán esté en su caballo, ¿no? En su mula, ¿no? Son pequeños detalles que también tienen que sonar, también tienen que estar, porque uno comienza a escuchar y se comienza a hacer ideas de lo que va a venir, ¿no? Tal vez la imagen comienza con un sonido y también termina con un sonido. Eso es una sensación. Entonces, tratamos de acercarnos a eso. En el primer plano que se tiene de la película, se escuchan muchos latones, se escucha mucha madera, se escucha. Entonces, parecen realmente esqueletos resquebrajados. Eso no está en la imagen, ¿no? Pero ya es una idea, es una metáfora, es algo que se construye desde ustedes, desde el público. Y es algo que es muy complejo de construir en el cine. La literatura lo ha logrado siempre, el lirismo, la poesía, pero el cine es quizás su mayor reto, construir esas metáforas. Entonces, nos tratamos de acercar por ahí, ejercitar, probar y también arriesgar. Teníamos la suerte también, técnica, que en el Chaco estábamos filmando en la nada. Donde hemos filmado son los lugares donde sucedió la guerra. Algo que yo insistí desde el inicio y por suerte la buena pericia y comprensión de los productores hizo que filmemos en el Chaco, que filmemos en el lugar donde sucedieron los combates, el lugar donde transitaron nuestros muertos, ¿no? Casi como nosotros estábamos cumpliendo un ritual y cumpliendo un duelo. Yo imaginaba a mi abuelo ahí, imaginaba esa desesperación. Entonces, esa imaginación constante también te hace tener cuidados mayores. Y esa imaginación constante y esa concentración que uno puede lograr en esas condiciones, que nosotros logramos en esas condiciones, se convirtió en un ritual. Se convirtió en nosotros estamos haciendo un homenaje a nuestros muertos, a nuestros caídos, con una película que buscaba preguntas mayores, que buscaba conocer cuál habrá sido su posible destino, ¿no? En eso también se dibuja el sonido. Y el sonido creo que no puede ser solamente algo que suena. Tiene que ser algo que te atraviese y algo que sientes. Y algo sobre todo que recuerdes, ¿no? Y que te evoque cosas mayores de lo que puedes mostrar en una película. Me parece importante lo que decís, porque en líneas generales la impresión que yo tengo cuando hablo con cineastas a lo largo de todos estos años es que el sonido es pensado a posteriori y no a priori. O sea, tu película no puede no haber sido pensado a priori, puesto que entonces el sonido no es un problema del diseñador de sonido, sino es la concepción de un cineasta que está tratando de comprender cómo se transmite una experiencia muy específica y toma una elección. La elección es la elección del sonido. Y no, vuelvo a insistir, no son muchos los cineastas que a la hora de filmar piensan sus encuadres no solamente desde el punto de vista óptico, sino también desde un punto de vista sonoro. Uno puede llevar adelante lo que acabas de contar si no se piensa de antemano. Creo que quiero subrayar lo que acabas de decir porque no es frecuente, al menos yo no observo que esto sea un pensamiento estético que esté acompañando a generaciones que están haciendo hoy cine. Es un problema de siempre, no es un problema de hoy. Pero hoy se vuelve un problema porque hay una nueva subdivisión del trabajo técnico, sobre todo las películas llamadas independientes, en donde la postproducción es determinante. Lógicamente en la postproducción hay sutilezas que se pueden trabajar sobre el sonido, pero tengo la impresión de que vos has pensado desde un punto de vista a priorístico el sonido. Y quería dejar constancia de esto, porque no hay otra forma de decirlo. Me gustaría pasar, antes de abrir a las preguntas del atento y amable público que nos acompaña, dos o tres cosas más. La primera es la decisión radical de no introducir elementos propios de la guerra. Es decir, ¿por qué no hubo enfrentamientos? Podrías haber elegido eso. Sin embargo, el enfrentamiento se va diluyendo, en todo caso, en una confrontación en el interior del
del grupo de soldados. Te quería preguntar por esa decisión. La segunda pregunta es volver sobre el alemán. ¿Por qué están los alemanes en la década del 30 en Bolivia? ¿Cómo observas eso? ¿Por qué sentiste, más allá del personaje histórico concreto que existió, podrías haber tomado otro punto de vista, pero elegiste que esté ese personaje? Entonces, preguntarte sobre eso. Perfecto, gracias. Te agradezco, Roger, sobre tus apreciaciones del sonido también. Que también, o sea, viniendo de un país que tiene una gran riqueza sonora, como es Bolivia, su música, que es como, viene siendo parte de su oralidad también, creo que deberíamos volcarnos más a atender eso, ¿no? Tal vez mi búsqueda de reconocerme en la sonoridad de un país, ¿no? ¿Cómo suena Bolivia, no? Una pregunta también. ¿Cómo suena Argentina? ¿Cómo suena nuestro continente? Sobre tu pregunta, a mí me interesaba mucho tratar, o sea, divagar en esto del paraguayo, ¿no? Es decir, ¿cómo es un paraguayo, ¿no? Y muy poco, es un chiste, ¿no? Ya ha parecido un chiste, pero hasta el día de hoy no sabemos cómo es un paraguayo. Bolivia hasta el día de hoy tiene muy poca relación con el Paraguay, una relación comercial mayor que pueda ser comparable, por ejemplo, con la que tenemos con Perú, con Chile, con la Argentina o con Brasil, que sabemos más o menos, sabemos dibujar un brasilero, sabemos dibujar un argentino, etcétera, ¿no? Pero con el Paraguay no, sigue siendo un misterio. Entonces, mismo para mí, yo conoceré en esta joven vida que llevo, al menos unos 5, 6 paraguayos, no conozco mucho más, ¿no? Entonces tampoco puedo decir mucho cómo es un paraguayo. Entonces, eso volcándolo a los años 30, vuelvo a decir, ¿cómo mi abuelo habrá imaginado a los paraguayos? Entonces ya ahí me da la libertad de crear, de sacarlo del cuadro completamente y no buscar, sino mantener esa suerte de tabú, ¿no? Que ya se hace parte de todo, ¿no? Un tabú de no saber. Y era también, yo revisaba un poco de los diarios de la época, donde se arengaba a los soldados, se arengaba a la población boliviana, dibujando a los paraguayos como si fueran una suerte de chupacabras, ¿no? Es decir, como cabeza de lobo, no sé, ojos no sé, de buey, monstruos, ¿no? Entonces, es tanta la imaginación y la crueldad que a momentos van de la mano, que crean incentivan o hacen estas arengas para que, en este caso, los bolivianos se animen a ir a matar paraguayos, ¿no? Decidir ir a matar paraguayos. Un impulso raro. Entonces, ahí dije, saquemos esto, mantengamos la ilusión, mantengamos ese imaginario, pero que ese imaginario sea lo que nos traicione, ¿no? Es decir, sea el horror de imaginar algo que jamás vas a encontrar. Entonces estás jugando con la ansiedad y con la desesperación, que sumada a la falta de destino, a la falta de agua, a la falta de comida, ya te deriva en una locura, ¿no? Entonces, y sobre todo también me parecía mucho más honesto no detenerme a hablar de los paraguayos. Lo que yo estoy centrando es en nuestro problema de ir a la guerra, en nuestro problema de seguir con estas taras de racismo, de clasismo nuestras. Yo estoy hablando de nuestros vencidos, estoy hablando de la cuestión boliviana, ¿no? Y mis preguntas van en eso. No estoy usando la guerra como un escenario, pero no estoy hablando de la guerra. Estoy hablando de una juventud extraviada, que esa misma juventud puede ser esta juventud, ese mismo soldado puede ser yo también, ¿no? Entonces, con esto también todos mis personajes en la guerra son fragmentos de lo que yo en algún momento fui, en algún momento participé, o de gente que tengo alrededor. Es decir, son también parte de lo que yo soy y mi problema, o mis preguntas, o mis ansiedades, ¿no? Entonces, ahí también está la construcción de un fantasma, ¿no? Es muy fácil acusar al otro, ¿no?
Entonces, si yo ponía al paraguayo, también era una razón para, es que los paraguayos. Entonces, está centrado en el boliviano. Nosotros como el problema, nosotros como ese abandono al que nos entregamos o el que provocamos también, ¿no? Es dejarnos nosotros mismos. Ahí con el tema de Paraguay. El alemán, Hans Kunt. Hans Kunt se ha convertido en una figura muy pintoresca ya en Bolivia. Tiene una calle incluso. Creo que es una avenida, pero tiene una calle. Entonces, eso tiene monumentos. Con esto también que todos los oficiales blancos, ¿no? Tienen monumentos, tienen avenidas. Ningún soldado aymara con apellido aymara tiene una avenida o tiene un monumento. Y quizás mejor. No quedamos tan en ridículo en las calles, al menos. Pero también la presencia alemana no es solamente en los años 30, viene sobre todo por una ansiedad del ejército boliviano y de las presidencias de esa época por reforzar sus fuerzas armadas y superar la vergüenza que fue la pérdida del mar, ¿no? Entonces, querían reforzar el ejército boliviano, querían que seamos un ejército fuerte y que estemos listos para recuperar el mar. En eso vino una misión alemana antes de la Primera Guerra, en 1910, por ahí, muy temprano. Una segunda, que, bueno, generaron un ejército boliviano, fue mucho a imagen y semejanza prusiana, ¿no? Esto. Y después también, como se quedó ese recuerdo y ese vínculo con lo alemán, ¿no? El gobierno fue que, no me acuerdo ahorita, de la época, bueno, no tuvieron mejor idea de volver a llamar a Hans Kunt, que conocía a los ejércitos, esto entre guerras, entre Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Entonces, en los 30 sucede lo del Chaco, ¿no? No tuvieron mejor idea de llamar a Kunt para que sea el oficial, el comandante general del ejército boliviano, pero con un tono de salvador, ¿no? Con un tono de que él nos va a salvar y él nos va a guiar a la victoria, ¿no? O sea, se entregaba esa responsabilidad ciega a un alemán que no conocía nada del Chaco y no conocía al soldado boliviano. Entonces, en esta triada de soldados aymaras que en el Chaco, un alemán en el Chaco, un enemigo invisible, bueno, pues es una película, ¿no? Y este alemán, claro, es parte también, pero de algo más oscuro, ¿no? Es decir, es de una voluntad de esa época de blanqueamiento de toda la población boliviana. En los años 30 no se permitía que los indígenas puedan acceder a educación, ¿no? Saber escribir o leer. No se les... todavía éramos pongos, es decir, casi esclavos, ¿no? No tenía el voto universal, es decir, no teníamos derechos. Y la promesa de ir a la guerra era que, bueno, con esto vas a ser boliviano. Anda a la guerra y vas a ser boliviano. Anda a la guerra y vas a poder ser parte de nosotros, los civilizados. Ese es el pensamiento oscuro. Y también a eso se cuela este espíritu prusiano también, que también comienza a, digamos, perfeccionar esos métodos hasta en la guerra. Y en la guerra, una estrategia que tenían los militares era lanzar a la primera línea, a la línea de fuego, como carne de cañón, manden a los indios y a los comunistas. Entonces ahí está. Por suerte eso está registrado. Para vergüenza de toda Bolivia, eso está registrado. Y estas prácticas también eran un ejercicio del armamento. Entonces se estaba probando un nuevo armamento desarrollado entre guerras que se estaba poniendo en ejercicio en la guerra del Chaco. Entonces esos fusiles, mucho del armamento, estallaba sin ninguna razón. Tú estabas con tu fusil y estallaba, porque el arma, el fusil ese, estaba a prueba. Entonces fuimos un ejercicio también de aquello, ¿no? Fuimos nuestras propias presas.
Y después, evidentemente, este alemán retorna a Alemania y se suma a las filas ya nazis, ¿no? Ya se suma a la Segunda Guerra y a la fila nazi. Pero con esto también quiero decir que todas esas ideas nazis no son del 29 para adelante, no es desde el 33 para adelante, viene de mucho atrás. Y no, tampoco es que ellos participaban solos. Había mucha gente alrededor que fomentó eso, consciente e inconscientemente. Y lamentablemente eso se repite. Lamentablemente eso permanece. Y no es solamente el caso boliviano, ¿no? No solamente una historia boliviana la que se repite y la que tenemos que lamentar, sino también está en toda la región. Y son estas cosas que no razonamos o que pasamos por alto o que pensamos que ya acabaron. No, no han acabado. Y eso es lo tenebroso. Por último, de mi parte, para luego dejar hablar las preguntas o lo que quiera nuestro público preguntar, solamente volver hacia lo que te había dicho en el inicio. Ahí hay una pregunta, de hecho, de Héctor Álvarez, que ya la tomamos. Bueno, en todo caso, empecemos ahí. Hacia el final cierro haciéndote una última pregunta. Así ya el público empieza a preguntar. Bueno. Héctor Álvarez. Lo decís vos. No, lee la voz si querés. Bueno, dice Diego, siento que tu película, aunque diferente estéticamente, dialoga profundamente con Hamaca Paraguaya, la obra de Paz Encina. Ambas visibilizan quiénes fueron los que realmente víctimas. Dice, un abrazo. También con la última, con Eami, ¿no? Ay, qué lindo. Gracias, Héctor. La comparación con Paz Encina es grande, les agradezco un montón. Paz, de las mayores autoras latinoamericanas, y obviamente Hamaca Paraguaya toca este tema de la guerra de una manera exquisita, ¿no? Magistral, como también un presidente, ¿no? Pues sí, también era cineasta, sí, Roa Bastos, ¿no es cierto? Que su libro Hijo de Hombre, sobre todo, que de hecho es una de las literaturas que he revisado. Hijo de Hombre puntualmente, pero también recordaba frases de Yo el Supremo, ¿no? Que también toca este delirio militar en un paisaje tan extraño como es el Chaco. Casualmente Paraguay. este año, mira, este año arrancamos, este 2022, con una charla sobre Roa Bastos, con Joel Supre acá, y terminamos hablando de esto en este año, así que la referencia viene más que a colación. Qué bueno. Sí, hijo de Hombre, bueno, sí, Hijo de Hombre, quizás sea una de las literaturas más potentes en torno a la guerra, ¿no? Yo creo que todos los bolivianos deberíamos leer con mucho más rigor Hijo de Hombre, ¿no? También hay una pregunta. Sí, seguí vos, Vanessa, con la organización de preguntas. Déjame si al final decir lo que quería preguntarle al final, pero al final. Bueno, hay una pregunta de Diego que quiere realizar una pregunta sobre la dirección de actores. Diego, si querés preguntar. Dale. Diego, primero, ¿se escucha? Sí, ¿no? Sí. Quería agradecerte la película, me impactó mucho. Hace un par de días que no puedo salir de la película y te lo agradezco. Me conectó, no sé, con muchas cosas sin tener nada que ver con eso. Una de las conexiones que tuve fue con nuestra guerra de Malvinas, digamos, donde también una guerra delirante, donde un montón de jóvenes lo mandaron al frío más que al hambre y al frío. Y será por eso también que algo muy particular termina siendo universal, ¿no? Así que bueno, pero la pregunta en concreto, más allá de mi reflexión, es preguntarte sobre la dirección de actores. ¿Sí? Como nos querías contar ese aspecto que no hablamos aún, a mí me pareció impresionante. Y bueno, siendo que vos venís del documental, digamos, cómo fue esa experiencia, si son actores profesionales o no profesionales, y cómo lograste esos picos dramáticos, digamos. Recuerdo esa escena de Liborio al lado del fogón diciendo, me ha mentido, con una intensidad dramática impresionante.
Así que bueno, te quería, si nos podías contar ese aspecto de la película, de cómo se trabajó. Muchas gracias, tocayo, por tu pregunta. Así es. Sí, mira, vuelvo, qué bien que citas las Malvinas, porque el fotógrafo de Chaco es argentino, Federico Lastra, y con él inevitablemente tocábamos este tema de las Malvinas, ¿no? Como para poder entendernos, para poder comenzar como a estar en la misma página. Y claro, más allá del frío o del calor está el horror al que nos hemos entregado, al que nos han arrinconado, y esas ideas nacionales, patrióticas, que nos han nublado, ¿no? Entonces, ese es el horror, ¿no? Ese es el horror. Dejó horror. Sí. Sobre el tema de los actores, gracias por preguntar, porque yo creo que cada vez valoro más el trabajo que se ha hecho con los actores y el trabajo que ellos sobre todo han hecho y la participación que han tenido en la película, la libertad que han tenido en todo el caos que también es hacer una película, ¿no? Yo tenía puntualmente la inquietud, la necesidad de que los actores vengan del teatro. No quería actores que vengan del cine. Quería actores que vengan del teatro y que, en preferencia, que no hayan hecho nada en cine. Porque el teatro te da, te ejercita una corporalidad que el actor de cine no la tiene. No porque no pueda, sino porque no la ejercita, ¿no? El que viene del teatro tiene ese dominio del espacio, ¿no? Su cuerpo se extiende, o sea, su cuerpo es una suerte de una imagen que reverbera porque tiene que dominar solo un escenario plano, ¿no es cierto? El teatro, ¿no? La forma clásica, digamos, ¿no? Entonces, tiene una expresión más fuerte, exagera, obviamente, exagera las cosas, y en eso en pantalla es más fácil bajar, ¿no? Entonces era mi trabajo. Pero que venga, yo necesitaba algo que esté desde el cuerpo. Es una película del Chaco que no se dialoga mucho, o los diálogos no tienen una importancia vital todo el tiempo, ¿no? Se marca, como tú apuntabas, el primer diálogo de Liborio con el capitán, pero al inicio, donde se raya un poco la cancha de lo que va a ser toda la película, pero después todos los diálogos están dentro de un cotidiano que es buscar comida, saber qué hacer, o no saber qué hacer y no hacer nada, o vagar, básicamente, ¿no? Entonces, en esa idea del cuerpo y la escala, que es muy importante, también ahí está el tema, la escala en poner la cámara siempre al 1,60 m, no utilizar máquinas, es decir, se usa un step dolly, muy poco, en 2, 3 escenas, pero después todo es cámara al hombro, cámara que está participando en los soldados, ¿no? Entonces estamos nosotros al ritmo del cuerpo del que va adelante. Estamos siendo parte y poco a poco la cámara va haciendo un cuerpo más en algunos instantes, ¿no? Y eso es el trabajo actoral. Ahora, el trabajo de ellos internamente también fue fantástico, y sobre todo de Liborio, que es Raimundo Ramos. Él es quechuista, es quechua parlante, ¿no? Quechua como lengua madre. Entonces, y él como viene de una escuela de teatro, tiene pericia para poder guiar a un grupo de teatro. Entonces, el resto, la gran mayoría de extras o figurantes son soldados, son jóvenes que están haciendo su servicio militar ahí en la zona del Chaco. Y esto es importante apuntar, porque están sufriendo el mismo destino que hace 30 años sufrían, por ejemplo, mi abuelo, digamos, ¿no? Es decir, van allá a hacer un servicio militar, pero que consiste en nada. Pero esto lo digo, realmente consiste en absolutamente nada. No hacen nada. Están en el último punto de frontera con el Paraguay y no hacen nada, ¿no? Entonces, tienen un año destinado a la patria para nada. Nada. Y lo peor, que sigue sucediendo también, como sucedía en los años 30 y sigue sucediendo en Bolivia, es decir, que el militar les comienza a imprimir a golpes o a gritos la jerga militar, el castellano militar. Gritar, decir, háblame bien, por eso está el diálogo ese, háblame bien, indio de mierda, es porque así hacen los militares. Y así sucedía antes y así sigue sucediendo hoy, ¿no? No solamente los militares, ¿no? Es decir,
pero viene de eso. Y estos son jóvenes que están saliendo de sus comunidades y comenzando a integrarse, digamos, a una civilitud, digamos, a ciudades de ahí, pero sobre todo son muy jóvenes, entonces se les crea esa vergüenza a su idioma, a su forma de hablar, y se les instala desde el grito y la violencia esta idea de que hay que hablar bien a gritos y el hombre es fuerte y no llora. Es decir, está mucho de ese machismo, de esa sociedad patriarcal, de esa violencia desde el hombre, también está en este tipo de situaciones, ¿no? Y eso me parece importante anotar, ¿no? Desde antes se arrastra esto. Y es uno de los lugares de mayor violencia son esto de los militares, ¿no? ¿Qué se llama? Los comandos. Bueno, no tengo que explicar cómo es un militar. Entonces, a estos soldados que tenían 16, 17 años cumpliendo su servicio militar, nosotros los llamamos para que sean los actores. Nosotros escogimos tanto por fisionomía, por físico y también porque sean o hablen aymara o hablen quechua. La gran mayoría venía del altiplano, entonces eran quechuas y eran aymaras en el Chaco, como 80, 100 años atrás. Y ahí está la generosidad de Raimundo, que hace de Liborio, que yo le decía a Raimundo, bueno, la escena es esta, pasa este diálogo, pasa esto, necesito que suceda más o menos esto, ayúdame. Entonces él iba y él hablaba en quechua con los chicos. Entonces, la comunicación era eficiente. Yo podía decir algunas cosas a los chicos, pero ellos, claro, porque no están adecuados a un lenguaje, un castellano como el que yo hablo, porque esa es mi única lengua, no hablo yo quechua, no hablo aymara, entonces no me puedo comunicar en su lengua madre. Entonces me apoyé en Liborio, en Raimundo. Y Raimundo les comunicaba y les explicaba con muchos más elementos lo que yo vagamente podía decirles. Fantástico. ¿No? Entonces, ahí es donde ya la película deja de ser, en eso estricto, el trabajo de director ya no es solo mío, ¿no? Claro. Entonces las interpretaciones se trasladan. Y como estábamos experimentando lo que la película plantea, en el fondo, ¿no? Claro. Un problema de comunicación. Entonces, ahí había que trabajar la película. Teníamos la película, ese momento, teníamos una realidad ese momento, que era también lo que imaginábamos. Entonces, no sé cómo llamar eso, un metalenguaje. Sí, algo. Ya Roger nos dirá cómo se puede nombrar aquello. Pero es una experiencia rarísima, ¿no? Entonces, y también sumo a esto una anécdota que tanto como yo y como parte del equipo, gran parte, sobre todo el equipo boliviano, tenía a alguien que había luchado en esa guerra, ¿no? Algún familiar que habían perdido o había participado en la guerra, como lo tiene toda la familia boliviana hasta hoy. Entonces el ir allá era muy emotivo. Por eso es que cada escena se convertía en un ritual, porque silenciosamente el director de arte, la directora de vestuario, la directora de maquillaje, todo el equipo boliviano, inevitablemente imaginaba lo que su familiar hubiera podido haber pasado, ¿no? Como yo imaginaba eso, quizás mi abuelo haya tenido esto, quizás mi abuelo haya visto este árbol como ahora yo lo estoy viendo, ¿no? Entonces eso te provoca, te pone en un lugar muy, muy, muy muy extraño, muy emotivo, muy lindo. Algo que no sé si muchas veces se puede experimentar, pero sobre todo provocaba una ritualidad al momento de elaborar cada una de las escenas. Entonces cada escena se volvió un homenaje, cada escena cobraba propiedad en cada uno de nosotros, desde una emotividad que no estaba en la película, digamos, ¿no? O que en principio no se la planteaba. A mí hay una escena, digo, que me siguió, como el otro Diego, me siguió en la cabeza, y es cuando ellos están en el fogón y cuenta que está soñando con estas mariposas que atrapa y que se mueren. Es una escena que me llegó mucho, primero por la ternura de la forma que cuenta ese sueño, y casi una especie de terapia de grupo en la cual él comparte esto que lo viene persiguiendo.
y cómo todos colaboran en algo como una comunión, ¿no? Como una unión de, bueno, ¿qué será lo que significa? ¿Será que nos tenemos que cuidar, que vos te tenés que cuidar, que será una desgracia? Esa escena me pareció de una ternura hermosa. Realmente me encantó. Muchas gracias. Y sí, eso responde, la mariposa es esto efímero, ¿no? Hizo altamente frágil, la corta vida de una mariposa. O sea, lo han dicho poetas, lo han dicho cantantes, ¿no? Que aprende a volar y ya se muere. Esto lo escuché en Citarrosa, tiene una canción, no sé si es compuesta por Citarrosa, pero dice algo así: cuando aprende a volar ya muere, ¿no? Y es lo frágil, es lo frágil. Y esta cita también la encontré, por ejemplo, revisando literatura, es la cita de Didi Huberman, ¿no? Entonces, es ya universal. Con esto quiero decir que esta conexión, esta posibilidad de una pequeña mariposa y estos diálogos, esta divagación, es propia de todos nosotros, ¿no? Es propia del humano, ¿no? Y esta divagación de estar, no saber qué hacer, también es un estado, y también nos lo tenemos que permitir. Por eso también la película no se centra en la acción, evita la acción. Es una película de la no acción, se plantea como narrativa de la no acción, como una propuesta estética incluso, en la que mientras no pase nada, está pasando todo, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Ah, Oh, No, bueno, hay preguntas antes, sobre la muñeca. Te digo, sí, Isabel, perdón, ¿quién era? Alejandro. Víctor, ahora seguís vos, dale. Sí, no, continúe con eso. Isabel Rey dice: gracias al director por este hermoso e impactante filme, muy cercana a la historia desde mi geografía y huellas indígenas colombianas. Mi pregunta va sobre la decisión del maniquí del comandante alemán. ¿Cuál fue la inspiración para la inclusión de este símbolo o elemento? Gracias. Y Andrea, también sobre el mismo tema, si podrías hacer alguna reflexión sobre la muñeca. Bien, gracias, sí. La muñeca. Bueno, esto es algo real, ¿no? Quiero decir, para dibujar el horror, y el horror está con... A mí se me congeló, no sé si alguien más. Sí, Ahí me volvimos. pasó lo mismo, se congeló un ¿Estamos? Ahí Sí, volviste, ahí sí, volviste. retrocede un Ahora poquito, sí, ahora Diego. Ya. Voy. Es el alemán que no te deja contar la verdad. Dale. No quiere, claro, no quiere que hable de la muñeca, es un misterio. Habla de sus perversiones, son muchas. La KGB está por acá. Sí. Claro, es algo que estaba... Yo encontré un pequeño dato que existían ya, ¿no? Que existían en los ejércitos. Y esto lo corroboré, bueno, primero googleando, y llegué a que un primer ejército que dotó a sus tropas de muñecas de goma fue el ejército japonés. Bueno, ya había un dato. Seguía rastreando, quería saber si eso había permanecido, digamos, en la historia. Y después en otro texto que encontré en un libro que se llama, un libro que se llama Chaco, de hecho, de Raúl Toro Ramallo, que fue editado el 36, muy inmediatamente después de terminada la guerra, y que fue censurado en Bolivia ese tiempo, porque hablaba los horrores de la guerra, y recién fue reeditado el 2014, me parece, o 2015, ¿no? Entonces todo ese tiempo estuvo una literatura abandonada. Es un autor de muchos que la historia oficial ha condenado, digamos, ¿no? Y bueno, en ese libro encontré que, bueno, que hay muchos argentinos. Bueno, el que comerciaba muñecas de goma entre los ejércitos de Bolivia y Paraguay era un argentino. Y este argentino se pasaba de frontera a frontera vendiendo muñecas de goma. Obviamente eran carísimas, ¿no? Para un soldado eran inaccesibles y estaban destinadas a la alta cúpula, a los oficiales de alto rango. Y bueno, es que en una guerra comercia todo. El momento de la guerra, todas las zonas de frontera estaban, pero
llenísimas de comerciantes libaneses, de todo lado del mundo venía a comerciar. Una guerra mueve una economía, quizás por eso no las podemos abandonar, ¿no? Hasta el día de hoy la guerra moviliza y la guerra es un motor económico, digamos, ¿no? El costo es para muchos y el beneficio siempre va a ser para muy pocos. Entonces, bueno, ya tenía corroborado el dato. Entonces, claro, es una figura muy macabra, ¿no? Pero también tenía, ¿cómo participó eso? ¿Por qué surge eso? También en un ejército boliviano, al menos, es que nuestros oficiales blancos no querían mezclarse con los indios, las indias en este caso, ¿no? Entonces, porque el ejército boliviano avanzaba y avanzaba sobre comunidades indígenas que habitaban el Chaco. Entonces, tomaban presos a los hombres, los hacían de esclavos, y a las mujeres las hacían de esclavas sexuales. Esto obviamente no está en ninguna narración, está en muy pocas narraciones de lo que ha sido la incursión boliviana en el Chaco. O sea, las comunidades que habitaban la zona, lo que es la zona guaraní, digamos, todo ese vasto territorio, no solamente había guaraníes, guaraní es un genérico, había muchísimas más que han sido eliminadas o han sido altamente golpeadas por la guerra, pero en ese tema, ¿no? Es decir, se los hacía esclavos para que vayan a conseguir agua, para que hagan servicios de esclavitud o esclavitud sexual. Entonces, como eran blancos los oficiales, no se podían mezclar con las indias de la tropa, que eran para tropa. Entonces, compraban estas mujeres de goma. Entonces, Kunt es eso también. Kunt es ese horror. Y la muñeca de goma le da ese horror. Ahora cobra más sentido cuando lo explico, pero teniendo solamente la película como la tienen ustedes, es también aquello que le persigue, ¿no? Es un horror que le persigue también, esa muñeca de goma, ¿no? Es algo que él no ha podido resolver y que lo tiene que practicar de una manera tan solitaria. Él también está abandonado. Él también está en una desesperación que lo lleva a eso, ¿no? Él corre la misma suerte que un soldado raso, ¿no? Entonces, es el horror que le permanece, el horror con el que él llega, el horror que también él arrastra. Es un poco esa idea en la que se dibuja la muñeca de goma, ¿no? Ok, nos va quedando poco tiempo, así que quiero leer un comentario acá de Anabel que dice: qué maravilla de exposición y dinámica, de aquí a ver la película, muchas gracias. Y Víctor Alejandro, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, gracias. Hola, Vanessa. Víctor. Bueno, ¿qué tal, Diego? Un Paisano. gustazo conocerte. Sí, me gustaría tocar dos puntos. El primero es, quisiera coordinar contigo, si es que se puede, por Instagram, para poder charlar un poquito en Cinema Bolivia, que es mi canal de redes sociales. Puro cine boliviano estamos tocando ahí, estamos tratando de que la gente se conecte más con con la cultura de Bolivia, con el cine de Bolivia más que nada. Y bueno, ya estaremos hablando, espero, muy Buenísimo. pronto. Momento publicitario. Punto número 2. He tenido la oportunidad de ver el año pasado tu película, me encantó bastante, toca muchos temas muy interesantes que, no sé, corrígeme si me equivoco, pero siento que hay cierta crítica al militarismo, que cómo es tan fuerte este problema que hubo de que te sacaban de tu casa, te mandaban a otro lado que no conocías, que no sabías qué podría pasar. Entonces, toda esta gente ha sufrido bastante. Lo muestras en la película, reflejas muy bien cómo es el problema de estas personas del altiplano que vienen a un lugar que desconocen, que no están acostumbrados, sufren un montón de cosas. También, por otro lado, he tenido la oportunidad de charlar con algunos amigos del Oriente. No sé por qué hay cierta molestia. Vieron la película y dicen, no, es que no debieron mostrar esto, pero por Dios es nuestra realidad, lo han ocultado. Como has dicho, hay documentos o hay libros que en cierta forma fueron ocultados hasta hace pocos años, y pues la gente lo critica como si
quisieron ocultar esa realidad. No quieren saber esa parte oculta o que ocultaron nuestros gobernantes porque, no sé, sienten alguna molestia, se sienten ofendidos tal vez, pero es nuestra realidad, eso se vivió, como dices, hubo crímenes de guerra, hubo violaciones, hubo locura en medio del Chaco, porque la insolación, lo que hace la insolación en un cuerpo humano es fuerte, y lo reflejas muy bien, esa locura que se va en ascenso, me llegó bastante, y siento que Chaco lo refleja mucho mejor que películas como Boquerón, que a mi parecer tiene más rasgos a mostrar el lado de los blancos, diría, que este lado que tú mostraste en tu película aquí. La verdad que me encanta, la he visto 2 veces y me ha llamado la atención. He tratado de hablar con un montón de gente, pero la verdad que ellos critican todo este cine porque no lo entienden, creo, o porque van contradiciendo todo lo que le han enseñado, todo lo que sus familiares le han dicho, porque ¿quién va a querer hablar de eso? ¿Quién va a querer hablar de las cosas que se vivieron dentro de la guerra? Todo ese, le llaman esto, los problemas psicológicos que generan matar a una persona, ver cuerpos, olerlos, sentirlos, tomar agua y a los pocos días o a las pocas horas estar con una diarrea que te puede matar. Es jodido. Y la verdad que me encanta cómo reflejas todo eso, cada punto, cada detalle, esa división entre rangos, entre culturas, como muchos de nuestros amigos oyentes también dijeron que hay una parte donde están solamente todos los del altiplano reunidos, solamente los que hablan quechua aymara en un lugar, mientras que los altos cargos están por otro. Y hay esa división clarísima. Perdón, odio interrumpir, pero tendríamos que ir terminando para las 8. Nos podríamos extender un poquito más si Roger y Diego ahí acabo ya. disponibilidad, pero eso solo quería decir. No, ahí acabé. Diego, un gustazo conocerte, linda película, un gusto. Te agradezco, Víctor, tus impresiones y tu amabilidad, así que ya estaremos en contacto también. Gracias. Yo no sé si hay otras preguntas, prefiero que haya otras preguntas. Sino sí, hay un comentario acá en el chat de Dixia, pero y esa que vuelve al tema anterior de los soldados, y creo que es cuando hablamos de la mariposa y del fogón, dice, pero y esa ternura de los soldados se tuerce a la mayor proximidad, no sé si se tuerce, no, mi vista es un desastre, a la mayor proximidad con los mandos militares. Sí, dice eso. Se te tuerce, ok. Bueno, gracias, Roger, por el aporte. Es sobre los soldados, sí, gracias, Dixia. Gracias por tu comentario. Y bueno, y por ahora no hay más. Bueno, quizás simplemente para ir cerrando, ¿cómo observás la relación entre los nuevos cineastas de Bolivia y una particularidad que yo te la he preguntado en otros contextos, pero me parece que corresponde hacerlo? La impresión es que no hay mujeres haciendo cine. En realidad sé que hay, pero no adquieren visibilidad. Y por otro, junto con esto, también me parece relevante preguntarte, yo sé que existen movimientos de cine indígena o cine de pueblo originario, no sé, cada vez se hace más difícil saber cómo hay que decir estas cosas, porque hay todo un conjunto de nominaciones según la época de la sociología para decirlas. Pero en principio
sé que hay cine hecho por gente que vive en comunidades indias, etc. Entonces te quería preguntar sobre esos dos elementos, ¿no? Las mujeres, los indios o las indígenas o los originarios o lo como quieras llamar, y la relación entre ustedes, los cineastas de hoy. Sí, gracias, Roger. Sí, ciertamente, cada vez hay más directoras mujeres, ¿no? Que se están, por suerte hay más espacio también para que se formen, nos formemos, ¿no? Uno de los grandes problemas también del cine boliviano es su posibilidad de formarse, de formarnos. Tenemos una carrera de cine muy joven, tiene 4 años, recién la carrera. Se tuvo la Escuela Andina de Cinematografía, fomentada por el Grupo Camao, por Jorge Sanginés, pero que en los años 90 se truncó también por las crisis económicas, etc. Y eso también merma. Y obviamente también es el poco espacio que nosotros los hombres les damos a las mujeres en los roles quizás más protagónicos que suele ser director, ¿no? Como tal. Pero la participación de mujeres en el cine boliviano es vasta, es harta, no como directoras, digamos, en el plano de autoras, pero sí en todo lo que es la maquinaria del cine. Quizás hay muchas más productoras mujeres que productores hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo y es cuestión, sobre todo, que nosotros, repito, los hombres, no es que habilitemos espacio para la mujer, sino que reflexionemos un poco y que abramos, o sea, se dilate esa barrera que está también desde el cine, ¿no? Es decir, los espacios sean más equitativos, los espacios sean más honestos en general. Y así también ellas tendrán la posibilidad que nosotros también hemos tenido, digamos, como hombres. No es que llegas rápidamente con una película y te haces visible, ¿no? También has tenido la posibilidad de hacer muchas otras antes. Y esa posibilidad tenemos que generarla también para las mujeres, y para todos y todas, ¿no? Entonces es un problema de apertura, es un problema también de madurez, obviamente, y es un problema que ojalá pronto se vaya a ir solucionando. Con el tema del cine indígena, esto es, bueno, hay una institución que ha comandado muchos años y que ha servido de referente para Bolivia, es el CEFREC, ¿no? Es una institución que forma y hace cine en comunidades indígenas, ha participado mucho en la Amazonía, en el Altiplano y en el Chaco, de hecho, y que también viene siendo parte de una posibilidad del digital. La inclusión digital habilita en formato, en entregar la cámara a comunidades indígenas, enseñarles un par de cosas técnicas y que ellos comiencen a narrar el mundo que ven, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad del digital que se le está aprovechando muy bien desde esos lugares, ¿no? Como una herramienta. No solamente... No creo que haya la intención concreta de que sacar autores y cineastas así premiados indígenas, sino más bien que ellos comiencen a participar de un lenguaje y comiencen también a ser parte de una estética de imagen y sonido que les es propia en su lenguaje. Ellos hablan con muchas imágenes, tienen otro lenguaje mucho más lindo, interesante, que lo comiencen a trasladar hacia la imagen. Entonces, creo que ese es un gran aporte, gran posibilidad técnica con el digital en esta inclusión del cine indígena. Bueno, y leo unos mensajitos más muy lindos de agradecimiento de José Luis Aguilera Gutiérrez. Muchas gracias por esta sesión. Saludos fraternos para Diego y Roger desde los Andes. Un saludo atento y cordial con el distanciamiento de un lente teleobjetivo junto a un gran abrazo fraterno y virtual con toda la cobertura de un gran angular. Susana Kaiser, felicitaciones por una excelente película y muchísimas gracias por esta conversa. La otra Susana, la cita de Citarrosa mencionada por Diego es sobre la canción Mariposa Negra, me emocionó su mención, una genialidad de este taller. Gracias desde Montevideo, Uruguay.
Qué lindo, Uruguay. Lindo. También saludos desde Perú, tenemos, o sea, Muy bien. desde Brasil. Muchas La verdad que gracias por esta charla a Diego Sí. Mondaca y a Roger y a quienes la facilitan. Yo quiero dar un saludo que está ahí conectada en la vida, Marcela Gamberini. Entonces aprovecho para No se lo saludar. merece, no se lo merece. Yo estoy en la casa de ella. O sea, está allá, pero está acá. Vení, Marcela, vení acá. Saludá a hacete Marcela. amiga, Marcela, hacete amiga. No, me tratan mal, me puso un gato acá que se me tira encima, una perra loca. No está Que dé la bien. cara. Que dé la cara al perro, al gato. Mira, acá te traigo el gato. Dale, Mira, dale, Marcela. Un poco la están presionando un poco a Marcela, déjenla respirar, pobrecita. Hola, hola. Hola. Hola, Marcela. Dieguito. Un gusto escucharte, ¿eh? Un gusto. Salud. Un gusto, los dos. Chicos, eternamente Qué bueno. agradecidos a Roger, a Diego por esta charla que de nuevo estábamos como muy ansiosas, inspiradas que suceda. La veníamos pergeñando hace un montón y la verdad que de la mano de Roger todo se hace fácil, ¿vieron cómo es esto? Y la verdad que ha sido un placer enorme, enorme tenerlos a los dos acá. Gracias, Vane, como siempre, porque ella es la responsable de que hablemos de cine. Quiero que lo sepan. Inspiradas, ella es la responsable de hablar de cines por estos lados. Y ojalá, Diego, que podamos volver a verte, volver a tener otras charlas sobre cine, no solamente boliviano, sino un poco de la región, como estamos tratando de abrir un poquito horizontes. Tenemos una charla pendiente para el año que viene con Liliana Colanzi, que es una escritora boliviana a la que todos estamos también ansiosos por conocer. Y vienen nuestros avisos parroquiales, ahora nos tomamos vacaciones, querría decir bien merecidas, pero en octubre volvemos a tener a Roger Cosa por estos lares, no lo dejamos ir tan rápidamente, y en septiembre vamos a arrancar con literatura costarricense y argentina, con Juan José Saer y Carmen Lira de Costa Rica, y después en octubre celebraremos el mes de la herencia hispana acá en Toronto, y entre otras cosas vamos a hablar nuevamente de cine. Así que para los que nos siguen en la parte de literatura, decirles que gracias por acompañarnos en el club de lectura que empieza mañana. Vamos a sacar una nueva fecha porque quedó sold out por la cantidad de inscripciones, tuvimos que poner una nueva fecha, así que ya les haremos llegar las noticias para los que quieran seguir leyendo, acompañándonos en esta aventura. Roger, si querés dar palabras de cierre, todo tuyo el micrófono. No, ahora me dice no quiero. No, simplemente agradecer a todos los presentes, a Diego, que ya estamos de gira con estas charlas, y a Marcela, que dispensó del espacio, pues vine a grabar Filmoteca acá en la ciudad de Buenos Aires, y los gatos y los perros que estuvieron muy... Vino un Chaco ayer y estaban felices. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias de corazón, gracias. Buen verano para todos y nos vemos en el próximo. Muchas gracias nos vemos en el próximo encuentro de Inspiradas. Un placer haber compartido. Este aplauso para ustedes, chicos. No, gracias.